Oigan, quiero empezar con una pregunta un poco rara. ¿Qué desayunaron ustedes hace 20 años? O sea, quiero que piensen qué comíamos antes en las mañanas. Me acuerdo muy en específico de un cereal que se llamaba el Fruity Pebbles. Era un cereal de los Picapiedra. Piensen qué comida hacía parte de nuestro día a día. Mi lonchera era un chocorramo, unas papas, una gaseosa o un jugo. Piensen qué nos alimentaba incluso cuando éramos niños. El tetero de uno era agua panela y leche. Y comparen eso con lo que comemos ahora. Yo me tomo el colágeno con el batido verde todos los días. Entonces uno dice, es un concentrado del caldo de hueso de sabor a chocolate. Sí, y eso sabe delicioso. Creatina no me puede faltar. Gomitas de vinagre de manzana. Hablamos de diferentes tipos de magnesio. Gomitas de resveratrol. Las enzimas, los probióticos, los prebióticos, los posbióticos. Ahora un montón de suplementos ocupan cada vez más espacio en nuestras cocinas. Y por eso es que Colombia es el segundo país que más consume suplementos en toda Latinoamérica. Y según Euromonitor, para el 2027 los suplementos habrán generado más de 162 millones de dólares en el país. Tanta plata como para mandar unos cuantos satélites colombianos al espacio. Pero, ¿qué fue lo que cambió? ¿En qué momento empezamos a sentir que la comida ya no era suficiente para nutrirnos? ¿Cuándo empezamos a pagar más por lo que dice una etiqueta que antes ni mirábamos? ¿Por qué ahora confiamos el descanso, la energía o la concentración a un batido en polvo? ¿Y qué dice eso de nosotros mismos? Bienvenidos a ¿Por qué gastamos?, el podcast de Nu. Mi nombre es Juan Fernando Sánchez y hoy vamos a hablar de suplementos. Antes de seguir, ten en cuenta que esto que escucharás no es una recomendación médica. Si estás pensando en tomar suplementos, lo mejor es hablar con un especialista e informarte muy bien, como decimos más adelante. Además, si te gusta este episodio, ponle 5 estrellas, sigue el podcast y activa la campanita. Así podemos llegar a más personas y seguir haciendo este contenido. Nosotros no lo clasificamos en diferentes tipos, sino en uno solo, que es una herramienta nutricional. Él es Gustavo Beldarrán, coordinador de Asuntos Científicos y Regulatorios de ALANUR, la Alianza Latinoamericana de Nutrición Responsable. Un suplemento alimenticio, al fin y al cabo, es una forma de consumir un nutriente para que tu cuerpo llegue a tener todas las herramientas que debe adquirir de la alimentación. Y lo que está haciendo Gustavo es darnos una definición clara de suplementos, para que podamos entender bajo una misma idea cosas tan distintas como la proteína en polvo y las gomitas de vinagre. A mí en lo particular no me gusta englobarlos en algún tipo de clasificación, aunque las hay. Los que dices deportivos, belleza o salud son categorías comunes, pero nosotros de ALANUR lo que promovemos es utilizarlos como herramientas nutricionales, porque al final de cuentas es la forma, yo creo, más completa de verlos. Y si entendemos los suplementos como herramientas nutricionales, podríamos decir que desde siempre hemos usado esas herramientas, incluso antes de que las llamáramos suplementos. Por ejemplo, en la antigua China, los deportistas consumían la raíz de una planta llamada ginseng, que es un adaptógeno para el estrés físico y mental. Y aunque los deportistas no sabían esto, sí sabían que les daba más energía y una recuperación más rápida. O por mucho tiempo, las nueces y los frutos secos se han consumido por su aporte de ácidos grasos esenciales como el omega 3. Y aunque las culturas antiguas no sabían esto, sí sabían que eran muy útiles e incluso llamaban a las nueces el alimento de los dioses. O sea, hemos intentado suplementarnos por milenios, y lo que pasó por mucho tiempo es que no supimos por qué algunas cosas que comíamos tenían cierto efecto en nosotros. No lo sabíamos, pero igual algo intuíamos. Y de cierta manera empírica, pues se generaron ciertas hipótesis que luego vinieron a ser comprobadas por la ciencia. Él es Juan Fernando González, médico, atleta y asesor científico de la marca Megaplex. Obviamente, como te digo, hay cosas que no tienen una razón de ser y sencillamente se han descartado. Entre esas cosas, por ejemplo, hubo una época en la que los nobles tomaban oro potable, o sea, oro disuelto en alcohol que los alquimistas ofrecían como un elixir para prolongar la vida. E incluso, durante la Edad Media y el Renacimiento, se vendió extracto de momia, un polvo hecho con restos humanos momificados que se tomaba como supuesta medicina disque para absorber la fuerza vital de los muertos. Pero en medio de estos casos de prueba y error, hubo un momento en el que empezamos a ser más conscientes de qué tenía realmente la comida. Y para entender ese momento, tenemos que subirnos a un barco japonés a finales del siglo XIX.
Y adentro de este y de otros barcos de la época vamos a encontrarnos a muchos marineros que están contrayendo dos enfermedades. El escorbuto y el beriberi eran enfermedades que estaban matando gente y era un problema grave. Entonces la ciencia se puso a ver qué puedo hacer primero para comprender la enfermedad. Y fue cuando un médico naval japonés empezó a sospechar que la forma en que se alimentaban los marineros tenía que ver con esas enfermedades. La respuesta estaba en el arroz blanco que comían, porque a ese arroz se le había quitado como una capita externa que se llamaba el salvado del arroz. Y esa capita externa tenía una sustancia importantísima que unos años después se aisló y se bautizó con el nombre de vitamina B1. Fue cuando surgieron ya los descubrimientos de la vitamina B1, la vitamina C, y empezaron a utilizarlos para la cura de ciertas enfermedades, ¿no? Como el escorbuto o beriberi, que eran enfermedades que se derivaban de la deficiencia de este tipo de vitaminas, ¿no? Desde entonces empezamos a entender que había unos nutrientes esenciales, unas cosas muy pequeñitas que no podíamos ver, pero que podían ser vitales para nuestra salud. Y podíamos conseguirlas, pues comiendo bien. Así empezó la era de las vitaminas, desde 1912. Entonces se pusieron a ver formas de extraer y de dónde extraerlas, identificar un poco cuál era el compuesto que tenían en deficiencia y empezar a suplementar para ver si esto corregía el problema. En muy pocos años también empezaron a salir los primeros productos con vitaminas concentradas. Yes, and I'm taking Vims. My doctor told me to. El primero apareció en 1916 y fue la tableta de levadura creada por Francis Mastin, que tenía vitamina A, B y C. Y el negocio fue tan grande que se dice que llegó a facturar hasta $1 millón al mes vendiendo esas tabletas. Poco a poco, muchos más de estos productos aparecieron y se tomaron todas las casas. Y cuando digo todas, quiero decir también las casas colombianas. Antes se veía, el tarrito rojo, la vitamina C. Ella es Daniela Cobos, directora de marketing y cofundadora de la marca de suplementos Mumu. El tarrito rojo, sí, el tarrito rojo todavía, pues yo aún así consumo todavía eso. Yo tengo tarrito rojo y tengo emulsión de Scott. Y él es Juan Camilo González y es Nulover. Y seguro ustedes reconocen esos productos que ambos están nombrando. La emulsión de Scott, que es aceite de hígado de bacalao, existe desde 1876 y en 1888 ya se vendía en Colombia. La vitamina C, en forma de pastillas, existe desde 1934 y aunque no sabemos cuándo llegó a Colombia, seguro se popularizó en las últimas décadas del siglo XX. Pero hablemos del tarrito rojo, que es el primer suplemento que seguramente muchos tomamos cuando éramos niños. Porque sí, el tarrito rojo es un suplemento, o sea, es un multivitamínico en forma de cola granulada. Y no solo eso, es uno de los suplementos más antiguos hechos en Colombia. Se creó hacia 1925 en los laboratorios de Jorge Garcés Borrero, o JGB, y por eso es que el tarrito rojo es, digamos, hijo de la era de las vitaminas. O sea, de esa época en que la ciencia de la nutrición y el mercado se aliaron para ofrecer soluciones a nuevos problemas de salud. Y esa alianza entre ciencia y mercado es en el fondo lo que sigue definiendo la industria de los suplementos hoy. La diferencia es que si antes hablábamos de problemas como el beriberi o la desnutrición, ahora hablamos de otros problemas. Ahorita hay un auge de estrés, de dopamina por el celular, como por estímulos rápidos, ansiedad. Por eso mismo también que se está creando la solución a ese problema de dopamina y de ansiedad, que es el magnesio, melena de león, cosas para dormir mejor, para descanso. Entonces mira que se van creando lastimosamente problemas nuevos. Y son cosas que el mismo mercado empieza a pedir. Él es Sebastián Sánchez y también es cofundador de Mumu. Porque también hay nuevos descubrimientos, cuando también hace unos 10 años no se sabía mucho sobre la creatina. Hoy en día es el suplemento más estudiado. Pero entre la era de las vitaminas de antes y el boom de la creatina de ahora, hay un momento muy importante de la historia de los suplementos que tiene que ver con el mundo del fitness. Porque seamos honestos, cuando pensamos en suplementos, muchos no se imaginan el tarrito rojo, la vitamina C y tampoco el magnesio. Muchos piensan primero en la proteína en polvo y en los gimnasios. De hecho, vean que en nuestro episodio sobre fitness hicimos una encuesta sobre qué es en lo que más gastan quienes llevan este estilo de vida. Y la mayoría votó por las proteínas. Si no me creen, vayan a ver la encuesta y de paso, escuchen el episodio. El punto es que esa asociación de los suplementos con el fitness es resultado de la época de los fisicoculturistas. Ahí todavía hizo más boom, ¿no? O sea, si salía Schwarzenegger mostrando algún suplemento o algo, pues la gente lo compraba. Y es que si uno veía esos cuerpos impresionantes en competencias, en películas, en portadas de revistas, era fácil pensar, wow,
¿qué están tomando estas personas para verse así? Y en el caso de los fisiculturistas, pues a lo mejor empezaron a consumir suplementos y veían que hay un resultado y a lo mejor sin saber la ciencia detrás, sino que de forma empírica van consumiendo. Y a eso se suman Tipos de entrenamiento, sistemas de entrenamiento, variables en el entrenamiento, en la alimentación, que surgieron a partir de teorías del fisicoculturismo que luego se les dieron validez por la ciencia. Desde entonces, el entrenamiento, la nutrición, el deporte y los suplementos se volvieron un combo muy bacano, un estilo de vida en el que empiezas a ver la alimentación desde otra perspectiva, ya entonces miras que cuántos carbohidratos tiene un arroz, cuánta proteína tiene una carne, cuánta proteína te aporta un huevo. y en este estilo de vida. Los suplementos son una gran ayuda para entrenar. Por eso vean este dato. Según Statista, la proteína en polvo es el suplemento deportivo más consumido del mundo. Y en Colombia, el 60% de quienes toman un suplemento deportivo son jóvenes entre 18 y 35 años. Ese es mi aliado, para mí el suplemento es mi aliado estratégico, el que lo lleva a todas las batallas. Pero la industria de los suplementos no se detuvo aquí, sino que siguió creciendo un montón. Y hay un punto en esta historia en el que todo cambia. Como nos contó Adriana Zambrano, CEO y cofundadora de la marca de alimentos funcionales Savi, la prueba de ese cambio es que los suplementos dejaron de ser algo como exclusivo que se entendía como para el mundo de los deportistas o de personas de alto rendimiento y empezaron a consumirlo todas las personas, que lo quieren para su día a día. o sea, personas de todos los perfiles. Esa mujer que se pone su ropita de ejercicio, va a clase que de yoga, que de pilates, clase súper de baja intensidad. E incluso personas de todas las edades. Se ha observado que es común que las madres pues pidan suplementos para sus hijos al pediatra. Mi hija tiene 3 años, ella tiene su suplemento para el crecimiento y para el desarrollo de su cerebro, para el desarrollo de su cuerpo, de sus huesos, de sus músculos. Y todas estas personas no empezaron a consumir suplementos para tener un cuerpo musculoso, sino que lo hicieron para llevar una vida saludable y porque estaban preocupadas por su bienestar. Y la palabra bienestar es clave, porque el punto en el que todo cambió fue ese momento en el que los suplementos empezaron a ser parte de las industrias del bienestar, las que en conjunto movieron $6.3 trillones en el 2023, según el Wellness Global Institute. Es demasiado interesante ver cómo la industria del bienestar crece aún más, y es la del bienestar, no del fitness, que son diferentes. En las industrias del bienestar entran todas esas industrias que tienen que ver con un estilo de vida saludable. El autocuidado, la reducción del estrés y, por supuesto, la buena alimentación. Esto es algo por lo que recientemente hemos empezado a preocuparnos mucho, porque bajo ese ritmo acelerado que tenemos todos, pues solemos a lo mejor consumir cosas que no tienen valor nutricional adecuado. Que es como, pues es que si yo no como casi fruta, no como casi verdura, pues no voy a tener las propiedades de esos alimentos. A eso súmenle que las rutinas que llevamos ahora no ayudan a que nuestros cuerpos reciban lo que necesitamos. Por ejemplo, a partir de la pandemia, como médicos nos hemos dado cuenta del déficit tan impresionante que tenemos de vitamina D en la población, casi el 70-75%. Y a eso, súmenle también que hoy nos nutrimos menos. Según un artículo de National Geographic del 2022, muchas frutas, verduras y granos que cultivamos ahora son menos nutritivos que los que se cultivaban hace 70 años, porque hemos descuidado la salud de los suelos y entonces los alimentos absorben menos nutrientes. Y por todo esto, parece que a veces nuestros cuerpos necesitan un empujoncito extra. Terminan los suplementos y los complementos nutricionales dándonos la mano en temas de recuperación, rendimiento, alcanzar requerimientos proteicos, ayudarnos a concentrar, ayudarnos a tener una mejor salud, un menor riesgo cardiovascular, etc. Pero vean que esta conciencia sobre la buena alimentación y los buenos hábitos habla de algo mucho más profundo. Para entenderlo, volvamos por unos segundos a la infancia. Imaginen la cocina o la sala de su casa. Ahora, imagínense a ustedes mismos ahí sentados. Y recuerden esa cucharada de tarrito rojo o de emulsión de Scott que alguien lentamente nos acercaba a la boca. Y esa emulsión, claro, sabía horrible, pero sí o sí teníamos que tomarla por nuestro bien, decían nuestros papás. Y es que los suplementos servían como ya cuando necesito defensas, cuando estoy muy bajo de peso o muy subido de peso. O sea, tomábamos suplementos para estar saludables, pero lo que entendíamos por salud era algo que se reducía a no estar enfermo. Y ahora es muy distinto, porque empezamos a entender la salud como algo más amplio. No como esa ausencia de enfermedad, sino como un bienestar integral.
Ya no es solo como el rendimiento físico, sino también la claridad mental, tener una buena digestión, mejorar el sueño, tener energía sostenida para el día a día en un mundo que nos exige muchas cosas. Y aquí nace el boom de los suplementos. Porque entonces la industria empieza a ofrecer nuevos productos no solo para complementar algo que le falta a nuestro cuerpo, sino también para mejorar aspectos de nuestra vida y lograr nuevos objetivos. O sea, como para ser mejores versiones de nosotros mismos, digamos. Para tu rendimiento, tienes para tu descanso suplementos también para que tu cuerpo se recupere de la mejor manera. Es de acuerdo a las necesidades. Entonces, si yo quiero desintoxicar mi cuerpo o una chica se inflama mucho, pues ¿qué va a llevar? Hacia el batido verde y hacia la fibra. O a una persona se le cae mucho el cabello, seguramente va a llevar colágeno y va a llevar gomitas de vinagre. Un tarro de batido verde en polvo, un suplemento de fibra con probióticos, un paquete de vinagre de manzanas en gomitas o un tarro de colágeno hidrolizado pueden costar cada uno desde 100.000 pesos, en presentaciones que vienen para tomar durante un mes. Hay personas que tienen problemas de sueño, dolores musculares, fatiga, calambres, estreñimiento, dolores de cabeza. O sea, hay una cantidad de síntomas asociados a la falta de magnesio. Un tarro de 100 cápsulas de citrato de magnesio y potasio puede costar 70.000 pesos. Y un sobre de citrato de magnesio en polvo que aporta 300 miligramos puede estar en unos 90.000 pesos. La creatina lo que nos ayuda es a mejorar mucho la entrada de agua y de nutrientes a la célula muscular. Ahora toda la evidencia científica que está respaldando el consumo de creatina, dicen hasta incluso para la salud mental sirve, porque tiene ciertos beneficios neurológicos. Y un tarro de creatina de 3.000 miligramos puede estar entre 70.000 y 150.000 pesos. Y mientras más suplementos aparecen, cada vez hay más Formas distintas de que tú puedas obtener el beneficio si no quieres consumirte una pastilla. Tenemos barras de proteína de 2 sabores. Logramos incorporar también el magnesio en una bebida rica, deliciosa, en una limonada de coco. Tenemos entonces ahora helados de proteína. Entonces ya batidos verdes ya encuentras hasta en gomitas. Entonces hemos logrado mucho diversificar la presentación y los sabores de los suplementos. Vean que como empezamos a descubrir que los suplementos sirven para tantas cosas, la oferta se volvió enorme. Y por toda esta explosión del mercado de los suplementos, es que según una encuesta de la ANDI del 2023, El 66% de los colombianos usaron suplementos alimenticios en los últimos 6 meses, ¿no? o sea, más de la mitad de la población entera del país consume ahora suplementos. O véanlo así, de cada 3 personas que ustedes conocen, seguramente 2 tienen en sus casas o vitaminas o magnesio o algún batido en polvo. Por eso es que solo en el 2024 con la tarjeta de crédito de Nu se hicieron en promedio transacciones por más de 10.000 millones de pesos para comprar suplementos. Y toda esa masividad ha sacado a los suplementos de los cajones donde los teníamos escondidos y los han vuelto un tema de conversación. De hecho, cuéntenos en los comentarios cuál es su suplemento infaltable o el que les gustaría empezar a tomar. Porque es que ahora hablamos de esto con nuestros amigos y eso es algo muy nuevo. Antes uno cuando tomaba un suplemento no lo mostraba. Porque precisamente por ese mismo tabú, van a decir que estoy usando esteroides, van a pensar mal de mí. Ahorita no. Ahora los suplementos se han vuelto algo mucho más público, más abierto y más social. Igual que las conversaciones sobre salud y alimentación. Conversaciones que quizá antes nos daban más vergüenza. Es demasiado chistoso porque hablamos muy sin tapujos de es que es normal no poder ir al baño, ¿sí? Es normal que tenga acné, ¿sí? Entonces así mismo la gente siente esa confianza y nos pasó, por ejemplo, en una feria que una chica se me acercó y me dijo, no, es que gracias a ti puedo hacer popó. Esta conversación más abierta nos ha llevado a todos a buscar más información. Cada vez nosotros vemos que nuestros consumidores que están empezando a ser más conscientes, ellos mismos empiezan a entender en qué momento del día les funciona mejor, qué les cae mejor, con qué lo deben mezclar y cada vez se van informando más. Mientras más tú conozcas de las necesidades reales de tu cuerpo, más preparado estás para utilizar cualquier tipo de herramienta, ¿no? Y en este caso la herramienta nutricional. Y en esta explosión de información y de conciencia, Impacta mucho claramente el tema de las redes sociales. El tema de las redes sociales nos ha permitido adquirir un poco más de conocimiento, tener otra perspectiva, quitar el tema del tabú y empezar a hablar claramente de que la proteína sirve para esto, la creatina sirve para aquello. pero a pesar de toda la información que ahora podemos tener, El tema de las redes sociales es un arma de doble filo. y esto por 3 cosas. Primero, porque siempre va a haber nueva información sobre nuevos suplementos que funcionan para nuevas cosas. Porque la ciencia es un poco así, vamos al límite del conocimiento y se va generando información nueva
conforme tenemos más herramientas para evaluar. Y esto puede ser abrumador y nos puede dar la sensación de que necesitamos comprar todos los suplementos que podamos. Dicen, es que bueno, mezclemos todo eso y ahora échele ashwagandha, que la ashwagandha también está de moda, y el hongro ganoderma y melena de león. Pero frente a ese impulso hay que tener mucho cuidado porque Encontramos mucha oferta de suplementos en donde vas a ver que hay unas sinergias nutricionales en donde lindos los conceptos, pero eso no funciona. y es que hay que entender. Es que no todo es para todos y hay que escuchar el cuerpo. Y el segundo problema de que haya tanta información en redes es que También ha generado mucha angustia en la gente de a quién le creo. Porque están las personas responsables, nos dedicamos a crear contenido responsable, siendo realistas desde el punto de vista médico, y hay personas que simplemente deciden tomar el camino de satanizar o generar tendencias que no necesariamente son buenas ni saludables para el cuerpo humano. Y el tercer problema es que en las pantallas vemos sobre todo el resultado de tomar suplementos, pero por mostrar tanto ese cuerpo ideal y esa piel perfecta, muchas veces no se habla del proceso, ni del papel real que juegan ahí los suplementos. Y cuando la imagen pesa más que la información, se crea un terreno borroso que muchas marcas aprovechan para prometer resultados increíbles, sin explicar si realmente sus productos funcionan o cómo funcionan. Hay que aclarar, hay suplementos que funcionan, hay suplementos que no tienen evidencia de que tengan una mayor función en nuestro cuerpo. Que te prometen baja 5 kilos con este batido mágico, que obviamente eso no va a pasar. Decir, no, esto va a ser la salvación de tu vida, cuando no es así y realmente está teniendo o algo que no te va a funcionar o algo que hasta te puede afectar. Y este tipo de productos milagro crea mucha desconfianza frente a los suplementos. Hoy seguro todos hemos escuchado decir, al menos una vez, que los suplementos no sirven. E incluso hay artículos en internet que los llaman orina cara, porque además esa desconfianza se alimenta mucho de malas prácticas que se crean porque a veces no se entiende. Que el suplemento no es un medicamento. Es como decirte un antibiótico, compararlo con la vitamina C. Un medicamento sí está tomado con la intención de curar o prevenir una enfermedad, y un suplemento no. Un suplemento es la intención de fortalecer mi alimentación, contribuyendo con cualquier cosita que le pueda faltar para que mi cuerpo tenga todas las herramientas para funcionar. Y por no entender eso, La gente espera un resultado mágico de un suplemento. Piensa que porque toma una proteína se va a poner como Arnold Schwarzenegger. También pueden llegar a pensar que un suplemento sirve para todo, y no existe nada que sirva para todo. No todo es inmediato también, y ahí no hay magia, hay constancia, hay ciencia. y si entendemos esta diferencia, vamos a dejar de ver los suplementos como productos mágicos y vamos a entenderlos como una parte que contribuye a todo lo que implica preocuparnos por el bienestar de nuestro propio cuerpo. Un buen suplemento no necesariamente es un parche, es un aliado para tus hábitos, requiere hábitos, contexto, conciencia. Yo no puedo decir que los suplementos hagan magia, porque tienen que ir complementados con una buena alimentación y tienen que ir complementados con un buen entrenamiento. No haces nada suplementándote si no aprendes a comer. Entonces, primero aprende a comer, aprende a dormir, aprende a hacer ejercicio. Todo aporta, El tema de la suplementación con el tema de la nutrición, con el tema del ejercicio. todo en conjunto. Y ojo, porque esto no es un llamado a dejar de comprar suplementos, es un llamado a ser más críticos y a digerir mejor las fuentes que consultamos o a consultar a expertos. Y también es un llamado a ver los suplementos en proporciones más justas para que hablemos De bienestar con los pies en la tierra. y así le bajamos un poco a las promesas espectaculares con las que muchas veces se asocian a estos productos. Ahora, teniendo en cuenta esto y para que podamos hacer compras más informadas, esta vez quisimos dejarles 3 consejos puntuales de la mano de nuestros invitados. El primer consejo es que antes de comprar, Lo primero que debes hacer es revisar tu objetivo y mirar qué es lo más esencial para ti. y si el objetivo es bajar de peso o mejorar tu digestión, quizás tendrás que acompañar el suplemento con una rutina de ejercicio o con una mejor dieta. Así que pregúntate si tienes el tiempo para hacerlo. Y cuando ya tengas esto claro, averigua todo lo que puedas sobre ese suplemento que escogiste. Decir, bueno, ¿esto para qué me sirve? ¿Esto sí me sirve? ¿Esto sí tiene evidencia científica? ¿Esto a quién le sirve? Y de esa manera, pues obviamente tu compra va a ser mucho más efectiva y obviamente consultar cómo consumirlo. Segundo consejo, ten cuidado al comprar por internet. No te fíes solo porque los productos sean más baratos o prometan resultados muy buenos. 1 o 2 productos bien elegidos valen más que 5 genéricos, definitivamente.
Porque ten en cuenta que hay países en los que la compra de productos falsificados es un problema y más real del que éramos conscientes. Entonces hay productos que se venden bajo una marca, pero realmente solo el empaque era lo real, ¿no? Y por dentro a lo mejor están manipulados. Así que cerciórate muy bien cuando compres online de que el sitio web en el que estamos sea oficial, o que tengamos en alguna forma poder ver si siguieron buenas prácticas de manufactura, si se trata de un producto milagro o no. Y para identificar estos productos, recuerda que si suena demasiado bien, probablemente es que no es real, ¿no? Y el tercer consejo es ir de menos a más. O sea, no empieces comprándote todo el kit de suplementos si apenas estás iniciando. Empiezo con uno y voy mirando, o sea, listo, si mi prioridad ahorita es, no sé, mejorar el cabello, pues entonces me voy como por el que más me ayuda por el cabello y ya voy haciéndolo. Y cuando ya sepas cómo reacciona tu cuerpo frente al suplemento que compraste, puedes empezar a explorar más productos. Y para eso hay muchas marcas certificadas que venden combos muy bien pensados para potenciar esa compra. Entonces, que si llevas 3 te doy un shaker como complementos para los productos, para que te lo lleves a todo lado. O guías nutricionales que también son hechas por nuestra nutricionista. También recetario, porque uno siempre se aburre de comer lo mismo. O incluso nosotros, por ejemplo, ofrecemos suscripciones. Las suscripciones definitivamente te van a dar un valor agregado en precios y en información y en contenido que requieres. Y si ese combo, que te va a durar unos meses, tiene precios que exceden tu presupuesto mensual, puedes crear una cajita de Nu y ahí voy metiendo y también voy diciendo, no, listo, ya me alcanza, ya puedo tener este combo, o listo, esta vez puedo meter más, entonces me alcanza para pero hacerlo de una manera muy consciente, pero como con un presupuesto previo. Y con estos consejos, cada peso invertido en suplementos estará cargado de información y de confianza en la compra. Y esa inversión consciente también es una forma clara de cuidar nuestro cuerpo. Mi nombre es Juan Fernando Sánchez y nos escuchamos en el próximo episodio de ¿Por qué gastamos?, el podcast de Nu. Las marcas mencionadas en este episodio son producto de la investigación y las conversaciones con los invitados. No son una recomendación por parte de Nu. La investigación, concepto y desarrollo de este episodio estuvo a cargo de Johnny Martínez Cano, Andreu Pulido Alonso, Mariana Piñeros, Juan Pablo Ramírez y Araceli López. El fact-checking estuvo a cargo de Johnny Martínez. La musicalización es de Juan Diego Bernal y Santiago Bernal, todos de Naranja Media. La revisión editorial estuvo a cargo del equipo de Nu Colombia. El diseño visual y arte de la temporada fue dirigido por el equipo de Nu y Monks Colombia.